Bienvenidos a otra mentoría. Esta mentoría es muy especial para mí porque tengo como invitada a una de mis mentoras personales, Georgina Domínguez, Gina Domínguez. Gina, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, encantada de estar aquí, Fer. Muchas gracias por invitarme. Por eso me Gracias. gustaría preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios? Ahorita tienes un equipo de alto rendimiento y extenso, pero ¿cómo iniciaste en el mundo de la mercadotecnia? Esa es una gran pregunta y te voy a hacer una confesión. Sí, dale, dale. Yo nunca pensé que iba a terminar en marketing. La realidad es que no sé si te pasó, Mm, pero cuando uno está en la carrera o antes de entrar a la carrera, es dudoso hacia dónde te quieres como enfocar. sí. Y en ese momento yo tenía otro sueño bien diferente que era irme por la actuación y el canto y era un ¿En camino serio? totalmente diferente. Eso ya no se pudo, entonces dije, bueno, ¿qué estudio? Algo que me enseñe un poquito de todo y entonces estudié administración de empresas. Mm, Yo sí empecé a trabajar desde que empecé la carrera mm. y tuve muchos trabajos diversos, chiquitos, que sí, en el Sport City, sí tenía este rollo de actuación de extra en Televisa, diferentes roles administrativos, pero hubo una persona en la carrera que marcó mi cambio definitivamente, ella se llamaba Carla. Carla venía de una agencia de marketing y promociones y cada que llegaba a las clases contaba unas cosas de unos proyectos increíbles Ujú. de marketing, que se hacía promociones, que se hacía eventos, que hacía estrategias diferentes de marketing. Y yo cuando la escuchaba lo hablaba con tanta pasión que me acerqué a ella a preguntarle, oye, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿En dónde trabajas? Y cuando ella me contó todo lo que hacía, yo le dije, llévame. Llévame porque eso me llama muchísimo la atención. En ese momento yo tenía un rol súper administrativo en una empresa muy chiquita. Y sí, la verdad es que cumplió su palabra y me llevó a la agencia de marketing y ahí empecé como ejecutiva de cuenta, literal aprender marketing de ceros, ¿no? Teníamos muchísimas cuentas como grandes de marcas importantes que hacían promociones, sorteos, lanzamientos. De hecho, me tocó lanzar un producto grande de farma, que fue uno de los proyectos más importantes que tuve yo ahí en la agencia. Mm. Estuve ahí casi 5 años y terminé como cabeza de cuentas en la agencia. Ahí fue donde entendí 100% que quería trabajar en marketing. Pero yo como trataba con muchos clientes de diferentes compañías y de diferentes marcas, Mm. pues me empezó a llamar la atención irme del otro lado. Yo decía, bueno, la agencia está muy padre, pero finalmente tú solo ves un pedacito de la activación de la marca. Yo quiero entender la estrategia completa y quiero estar del lado del cliente. ¿Y cómo será esa transición? Me llamaron, literal, me llamaron de José Cuervo Ujú. y era para un rol comercial, bueno, entre comercial y marketing, que es un rol de trade marketing. Claro. Me participé en el proceso y finalmente me quedé y ahí empecé mi carrera ya en el mundo corporativo. Gina, a veces cuando vemos perfiles tan consolidados, nos cuesta trabajo imaginarlos en las etapas junior, en las etapas tempranas. Si pudieras describirte cuando estabas entrando a las oficinas de José Cuervo, eh, ¿cómo era esa Gina? ¿Y qué hiciste para diferenciarte? Yo me quería comer el mundo a pedazos. O sea, imagínate, llevar a una empresa que tenía marcas reconocidas, era mi primer trabajo corporativo y llegas y la oficina es enorme. Tienes, obviamente, ya empiezas a tener manejo de stakeholders porque ya tienes este aprendizaje de hay un gerente, hay un director general y ves marcas que tú conocías, ¿no? Como consumidor, Mm, pues de cierta manera sí crea cierto impacto, pero a la vez mucho reto de decir, quiero aprender, quiero ejecutar, quiero diferenciarme. A mí creo que me ayudó muchísimo que trabajé con muchas compañías y con clientes diferentes. Entonces eso me ayudó a entender y a aprender de diferentes proyectos de marketing. Finalmente marketing, tú sabes que es muy amplio, sí. ¿no? Puedes ver desde una innovación y un lanzamiento, una ejecución, un evento, un entrenamiento, es súper amplio. Entonces creo que eso me dio muchas bases para poder digerir ese nuevo mundo corporativo. Y para mí era, quiero aprender, quiero desarrollarme y quiero crecer y llevar esto hasta el último potencial. Me gustaría que te pusieras en modo mentora. Hoy tienes la posibilidad de desarrollar talento y también de identificarlo. ¿Qué es lo que para ti hace que alguien destaque en tus equipos? Que digas, esta persona tiene potencial, ¿cómo lo identificas? Porque quizá también, y lo hemos platicado con mentores que han estado en esta segunda temporada, a veces una de las habilidades que se deben desarrollar en puestos más senior es el desarrollo de talento.
¿Cómo lo empezaste a olfatear ese desarrollo de talento? Y para ti, ¿qué componentes tiene un ejecutivo con futuro? Bueno, de entrada, a la primera pregunta de cómo identificas un talento, para mí es bien importante entender que la gente tiene hambre, en el buen sentido, hambre de crecer, que no tienen miedo a nada y que son estas personas que llegan con muchísima iniciativa y con muy buena actitud, ¿no? Estas personas que empiezan a proponer ideas, que no solo proponen, pero que también preguntan, pero que también investigan, que también quieren, buscan coaching, que empiezan a entender qué es lo que está pasando con la situación de la compañía. Y otra cosa muy importante es que les interesa ir un poquito más allá de su rol, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo tengo ahorita cierto rol, pero a mí me interesa crecer y entonces son muy abiertas y muy receptivas a querer aprender del resto de los roles. ¿Qué hace que destaques en temas de liderazgo como cabeza de área? Para mí tienes que pasar por un proceso definitivamente de maduración, ¿no? Mm, Todo el mundo empezamos en posiciones muy juniors con cosas que solo aprendes en el mundo corporativo porque ni siquiera las aprendes en la carrera, claro. ¿no? Entonces el mundo corporativo te hace darte de topes y querer aprender a manejar las cosas y pues aprendes literal cayéndote a prueba y error, pero creo que lo que te ayuda a poder llegar a roles de liderazgo y a roles directivos es esta capacidad de tener una visión más holística del negocio. A veces uno piensa que tener todas las habilidades técnicas es lo más importante, pero es mucho más importante lo que acabas de decir, cómo desarrollas equipos y cómo te rodeas de gente que sí es experta en su área para que entonces ellos también te ayuden a lograr los objetivos, ¿no? Y ahorita vamos a eso, a cuando ya te consolidas como una líder de equipos. Pero en esa época temprana, ¿qué te hubiera gustado saber? O sea, si pudieras ahorrarle lo que decías, ¿no? O sea, topes a la Gina que estaba iniciando, ¿qué te hubiera gustado saber? Qué buena pregunta. Mira, creo que me hubiera gustado saber desde ese momento que podías tener un mentor o un coach. Ujú, Nadie te dice eso. Entras al mundo corporativo y nadie te dice, hola, bienvenida, ¿quién quieres que sea tu mentor? ¿Qué es eso? ¿No? claro, sí, sí. Nadie te dice eso cuando llegas a la carrera. Entonces, creo que me hubiera encantado desde muy chiquita tener esta guía, ¿no? Creo que siempre tuve guías más informales de gente a la que pides apoyo para desarrollarte, pero nunca tuve una mentoría más formal, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también creo que a veces en este reto de querer crecer muy rápido, te vuelves muy duro contigo mismo y te vuelves muy exigente y creo que te juzgas muy fuerte. Sí. Yo creo que cuando inicié mi carrera en esta ambición de dar resultados, me juzgaba muy duro. Y entonces esa sobreexigencia a veces hace que te pongas varas muy altas y que no disfrutes como tu proceso, ¿no? Entonces si alguien probablemente me hubiera como explicado cuál era ese path para llegar y tener esa certeza de que si tú haces las cosas bien, si tú aprendes, si tú vas madurando dentro de tu rol, eventualmente el resultado se va a dar, ¿no? Si hubiera yo tenido esos consejos, tal vez hubiera sido un poquito más fácil para mí. Tus grandes maestros o maestras, ¿qué es lo que más te han enseñado? Que puede ser positivo o negativo. Hay maestros positivos y hay maestros negativos. Pero de tus maestros. Maestros negativos, voy a empezar por lo malo. Maestros negativos, no hacer lo que no quieras que te hagan, ¿no? Sí tuve managers súper rudos, o sea, eran managers que literal, yo decía, es como mi papá. Decía, nos van a regañar y nos llevaban a la sala de juntas más lejana para regañarnos, Sí, ¿no? sí. Y a todo el equipo. Eso me enseñó que ese no era el tipo de líder que yo quería ser, ¿no? Como un líder más autocrático, un líder que no le importaba tanto el bienestar de las personas, sino más como el resultado personal, ¿no? Y la manera de trabajar con el equipo, claramente eso, pues es un manager que es un poco más impuesto, pero no es alguien que te inspire por liderazgo, ¿no? Ujú. En el sentido positivo, creo que estas personas que me han dado la oportunidad de probar, de aprender, que te dan coach en el camino, que te inspiran a ser más como ellos, que te enseñan con el ejemplo,
Creo que esos son los líderes que me han ayudado mucho más a desarrollar mi carrera. En, en las primeras conversaciones que tuve contigo, mencionaste que tú te propusiste ser una líder. Tú te propusiste que las personas tuvieran la confianza para encontrarte cercana y que fueras una experta en el tema que manejas. ¿Cómo lo logras? ¿Qué camino seguiste para poderte volver mentora? Mira, no es que yo me propusiera ser una mentora de origen, es la realidad, pero con el paso del tiempo, conforme empecé a crecer, siempre me gustaba ayudar a las personas y me daba cuenta que había algunas personas en la organización que me buscaban y me decían, oye, ¿cómo haces eso? ¿O cómo lo lograste? ¿Cómo es que manejas hacia tu equipo? ¿O cómo es que desarrollaste esa estrategia que resultó exitosa? Y entonces a mí me gustaba sentir que podía ayudarlos, ¿no? Como indirectamente. Y en ese momento me di cuenta que podía empezar yo a dar estos mentorings con gente tanto junior como independientemente con gente, con pares, ¿no? En el plan de carrera, decir, oye, yo quiero hacer sombra contigo porque me gusta cómo lo haces, me gusta cómo trabajas. Creo que se ha dado mucho de manera más orgánica que decir voy a ser mentor formal, pero sí cuando descubrí como esa habilidad fue cuando entonces me propuse, entonces sí, tener mucho más formal este rol y poder ayudar a la gente a desarrollarse. ¿Cómo se puede ganar respeto sin perder la cercanía de tu equipo? Es decir, que exista la conciencia de que tú eres la líder sin que te vean como una barrera. Mira, yo creo que el respeto se gana con respeto y con ejemplo, ¿no? No es como que el respeto se tenga que imponer porque te dan un rol en el organigrama. ¿No? Hay gente que tiene el papel de manager o de jefe en un organigrama y no necesariamente tienen ese respeto hacia el equipo. Para mí, tienes que ser una persona muy empática, tienes que ser un líder inclusivo. Esto significa que puedas tú considerar la opinión del equipo y que te preocupes genuinamente por lo que a ellos los motiva y lo que a ellos les interesa y que empieces a conectar. Creo que en la manera en la que tú seas muy clara en cuál es la visión, cuál es la misión y que en paralelo vayas entendiendo los propios motivadores de cada uno de los individuos del equipo y que ellos tengan esa certeza de que los estás guiando por el camino correcto con ejemplos y con resultados, es la mejor manera en la que pueden generar esa confianza, porque probablemente cuando tú tomas un equipo nuevo y no te conocen, Claro. pues dicen, vamos a ver con qué llega esta persona, ¿no? A ver qué nos trae. Pero si en el camino tú les das ejemplos y les pones un reto y les dices cómo vamos a lograr ese reto y el reto resulta en un resultado positivo para el negocio y para ellos empiezan a generar esta confianza y esta empatía contigo. Pero tiene que haber una preocupación genuina por la persona más allá de su rol. Aquí me interesa entonces algo más. ¿Cómo fue tu primera experiencia liderando equipos? Cuando ya, digamos, de ser una líder quizá informal, ya empiezas a tener la responsabilidad de plantear estrategias y desarrollar personas. Dificilísima. Dificilísima. Dificilísima, porque la primera vez que tomé un equipo grande, que ya fue el equipo, empecé a tener equipos chiquitos de 1 a 2 personas, luego 3 personas, ya que me quedo yo como head de área, como cabeza de marketing, tenía yo un equipo de más de 12 personas. Y obviamente siempre tienes como a los lovers y a los detractores, ¿no? Claro. Y como siempre eres par de ellos, pues empieza el tema de por qué ella y no yo, antes era mi peer y ahora es mi jefe y ahora le tengo que rendir cuentas y entonces probablemente la relación va a cambiar. ¿Y cómo viviste eso? Súper duro porque aparte de que a mí me hicieron cabeza al área, a mí me cambiaron de manager. En ese momento ya no reportaba solo al país, reportaba también al VP de Latinoamérica. Y esa persona VP de Latinoamérica traía una ambición y de hambre de resultados y tenía que exigir mucho más a los países, ¿no? Entonces, por un lado tenía un jefe como mucho más exigente y por otro lado tenía un equipo nuevo al cual tenía yo que elevar sus capacidades para dar esos resultados nuevos que nos estaban dando. Entonces, lo primero que aprendí era que
con el ejemplo era mucho más fácil, ¿no? Si yo les decía, oye, nos vamos a meter a hacer brand plan, y yo les ponía como cierta estructura y hacíamos, no sé, lluvia de ideas estratégicas para ver cómo lo desarrollábamos. Eso era mucho más fácil si yo les daba un cascarón exacto a seguir, un template, que vieran como yo lo hacía, ¿no? Literal, de ser súper hands-on también, meterme con ellos. Cuando veían ellos los resultados directos del impacto en el negocio es cuando empezaron a confiar en mí. Y a veces no todo el mundo se mete al rol, ¿eh? O sea, hay mucha gente que dice, ya vi por dónde viene y creo que hay que darle un voto de confianza porque ahora entiendo por qué pusieron a esta persona ahí. Y también hay gente que puede generar cierto recelo y decir, yo creo que ya no hago tanto fit con esta nueva cultura o con este nuevo estilo de liderazgo y que eventualmente deciden también tomar otro rumbo, ¿no? Pero en su mayoría creo que si tienes un reto difícil de decir cómo te demuestro que puedes confiar en mí y que estamos aquí juntos por un objetivo en común, sí. No es que yo venga a mandarte, sino venimos todos a trabajar en un objetivo conjunto. Poniendo el ejemplo, creo que es la manera mucho más sencilla de lograrte esa confianza y ese rol. Y ahorita hablabas de la experiencia que tuviste en una compañía de tecnología, pero has estado en varias industrias, la industria farmacéutica, la industria tecnológica, también la industria tequilera. ¿Cómo te adaptas al cambio? ¿Cómo puedes hacer un perfil de tu ser lo suficientemente maleable para agregar valor a diferentes industrias? Bueno, tiene que ver también con tu esencia como persona, ¿no? Siempre he sido una persona muy flexible y muy abierta a aprender de nuevas cosas. Entonces, el hecho de yo haber pasado por diferentes industrias no solo me ha ayudado a crecer y entender nuevos way of works, a conocer el mercado, sino también a entender cada industria, qué es lo que me está aportando y luego qué puedo tomar como un best practice para el siguiente rol y la siguiente compañía, ¿no? Te voy a poner ejemplos. Trabajando en José Cuervo, en Tequila, pues bueno, aprendes a trabajar con marcas que son culturalmente relevantes, de mucha tradición, que tienes un sentido de conectar con el consumidor de una manera mucho más de hábitos, ¿no? Y de momentos. Cuando llegas a tecnología, tienes un rol en donde la agilidad de innovaciones, cuando llegué a tecnología, darme cuenta del nivel de agilidad y de rapidez con el que teníamos que ejecutar era un reto enorme, porque nosotros teníamos que lanzar productos cada 3 meses. Cada 3 meses. Cada 3 meses llegaba una nueva computadora, cada 3 meses llegaba una nueva impresora. ¿Por qué? Porque al final lo que tú estás vendiendo son productos que van de la mano con las tendencias del mercado y no te puedes quedar atrás. ¿Y cómo lideras en un entorno acelerado sin quebrar a un equipo? Esa es una gran pregunta. Mira, la verdad es que hay todo un modelo. En estas empresas que son muy ágiles, hay todo un modelo y toda una cadena de way of work que viene desde los equipos globales hasta la ejecución local, ¿no? Entonces tienes que aprender a manejar lo que necesitas como país y lo que te da de herramientas el equipo global para que tú puedas ejecutar, ¿no? Entonces ahí tienes que hablar con el equipo y tener un roadmap súper claro y darles cuáles son esos goals, ¿no? A corto plazo para que nada se te caiga dentro de esta ejecución. Pero ya es un tracking que tiene ya también ese way of work la compañía, ¿no? ¿Y la industria farmacéutica? Con la industria Cómo es el marketing? farmacéutica es otro boleto porque al final tienes que aprender a lidiar con la regulación, ¿no? En Cuervo también teníamos esa regulación, de manera un poco diferente, pero el hecho de tener que entender mucho más profundamente a tu consumidor, tener que lidiar de nuevo con estos posibles retos regulatorios de las diferentes clasificaciones que tienen tus productos, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué puedes decir, qué no puedes decir, dependiendo de la clasificación de cada uno de los productos, tienes que aprender a lidiar con eso y tienes que aprender a cómo darle la vuelta. Entonces tienes que conocer profundamente esas reglas para que también sepas cómo les puedes dar la vuelta y trabajar con todos los equipos internos de regulatorio para que te ayuden a acelerar esos procesos. Y Gina, hemos hablado de cómo eras junior,
todo lo que tuviste que adquirir en el proceso para ir escalando la muralla corporativa. Pero para ser líder en una organización, ¿qué pasos debe de dar una persona? ¿Qué, qué debe de seguir alguien para llegar a esos cargos? Mira, lo primero es que tienes que tener un interés genuino por ver mucho más allá de tu rol, Ujú. ¿no? Necesitas como entendimiento de la compañía, qué es lo que está pasando para que tú veas el big picture y no solamente tu rol y te enfoques en eso, ¿no? Sí. Lo segundo es, tienes que aprender a desarrollar lo que bien decías tú, de liderazgo y manejo de equipos, ¿no? A veces conforme vas creciendo en la pirámide, es mucho más importante cómo te relacionas, los puentes que construyes con las diferentes stakeholders, cómo manejas a los equipos, cómo das resultados a través del equipo, se vuelve mucho más importante que inclusive la parte técnica, ¿no? Que sepas hacer un proyecto. Claramente tienes que tener estos conocimientos sólidos del área, porque ya hoy tienes tú la responsabilidad de dar guía y dirección estratégica a un área para poder entregar resultados. Pero también se vuelve muy relevante cómo tú entregas esos resultados a través de los equipos. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de marketing, hay que entender que el rol de los CMOs ha evolucionado. ¿Cómo ha evolucionado? Antes era, la gente de marketing era mucho en vamos a hacer una campaña y vamos a darle una comunicación direccional a los consumidores, Ujú. ¿no? Hoy ese rol ha cambiado muchísimo. Hoy la comunicación y lo que debemos hacer los CMOs es generar cultura y generar conversación con los consumidores a través de las marcas. Antes no había tanta presión tecnológica, ¿no? Hoy todo lo que hablamos de personalización, de inteligencia artificial, de innovación en capacidades de tecnología, definitivamente tienes que ser una persona que abrace ese cambio y que vaya de la mano con la tecnología, ¿no? Por otro lado, los CMOs también ahora tienen que ser súper savvy en términos de negocio. No puedes decir, bueno, yo me enfoco solamente en marketing y no entiendo las finanzas de la compañía o no entiendo cuál es el reto en el negocio de la compañía. Tienes que tener un scope y un alcance mucho más holístico, ¿no? Para poderte mover hacia esa dirección. Entonces, el hecho de que puedas ir adaptando tus capacidades con lo que está pasando en el mercado, es lo que creo que te hace un poco más sólido. Y claramente seguir las tendencias, tener esa capacidad de pensar a corto, mediano y largo plazo y entender cómo haces un balance entre desarrollar una estrategia a largo plazo hacia dónde quieres llevar a tus marcas o tu portafolio de negocio versus lo que estás ejecutando en el corto plazo. Hay que tener ese balance, ¿no? Gina, ¿cómo ha evolucionado el marketing y cuáles son los retos que actualmente enfrenta? Buena pregunta. Mira, como te decía, antes el marketing era más en una sola dirección, hablarle Sí. al consumidor, ¿no? Ujú. Pero hoy la verdad es que los consumidores están mucho más ávidos de experiencias personalizadas, ¿no? Entonces, por un lado yo te diría ir de la mano con la tecnología Sí. para poder generar experiencias de hiperpersonalización. Eso es por un lado. Por otro lado, hemos estado hablando de marcas con un impacto social positivo, marcas con propósito, Sí. ¿no? Hoy si las marcas no tienen un impacto social, no construyen o no generan esta cultura y esta conversación, no hay un impacto inclusive en términos de sustentabilidad, es mucho más difícil que conecten con los consumidores, ¿no? Entonces, si pensamos hacia dónde están yendo las marcas y el marketing, yo te diría que es este reto de personalización, conexión, sustentabilidad y propósito. ¿Y cómo logras enmarcar todo eso en una estrategia? Porque hay marcas muy complejas. O sea, ¿cómo puedes hacer que todo ese mix esté dentro del bowl para dárselo al consumidor? Bueno, también hay que entender qué rol juega cada una de las marcas en el portafolio, ¿no? Pero definitivamente si son estas marcas a las cuales les quieres apostar, tienes que entender desde el propósito uno de la marca, si esa marca lo que quiere es llegar a más consumidores, ayudar a mejorar la salud. Gina, ¿tú alguna vez te imaginaste que ibas a llegar tan lejos? Sabiendo que estabas en una agencia, que ibas a llegar tan lejos en el mundo corporativo, quiero que ahora desde el presente, si pudieras ver a esa Gina que tú lo decías, ¿no? O sea, que en verdad
quizá a veces era demasiado dura consigo misma y sacrificó muchísimas cosas. Desde la paz que hoy tienes y también la paz que has construido como persona, ¿qué le dirías a esa Gina? ¿Valió la pena? 100%. O sea, creo que aquí hay un tema importantísimo de ser resiliente, de sí o sí capitalizar los aprendizajes que tienes, de tomar lo mejor de las personas con las que te rodeas, de nuevo no juzgarte tanto, porque a veces en este rush de crecer te juzgas y te exiges demasiado y entonces te pones una autopresión que probablemente no te deja disfrutar ese camino de crecimiento, ¿no? Entonces para mí es súper importante decir, sí valió la pena, sí me siento orgullosa de la carrera que he construido y 100% recomendaría a todas las personas que nos están escuchando, que apenas empiezan su carrera, que pudiesen, uno, tomarse el tiempo de entender verdaderamente qué les gusta, que trabajen y hagan algo que les apasione, porque a veces dices, pues ya quiero conseguir trabajo y no me importa el trabajo que me Mm. den, pero yo lo veo al revés. Creo que tienes que hacer algo que verdaderamente confíes, que te guste y que disfrutes, porque eso es lo que te va a traer los resultados. Claro. No pienses en cuánto quieres ganar, no pienses qué rol quieres tener. Piensa cuáles son esas capacidades y esas fortalezas que tú tienes para que las puedas explotar y trabajar en algo que te encante. Los resultados, el dinero, el sueldo y el crecimiento vienen de la mano con esa pasión. Cuando, cuando iniciamos las conversaciones que hemos tenido tú y yo, tú abriste un documento. Estábamos en línea y abriste un documento y dijiste, a ver, esto es lo que tienes que hacer. Ta, 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 ta. Pero antes tienes que encontrar tu propósito. Pero bueno, esa pregunta es tuya, entonces te la dejo. Y seguiste con el listado de cosas que uno debe hacer para plantear un segundo paso. ¿Cómo encontraste tu propósito? ¿Y cuál es tu propósito? Wow, qué buena pregunta. Creo que te tardas en Porque encontrar tu me tardé en propósito, hacer, ¿eh? me tardé en hacer la pregunta, se la tuve que haber hecho en la reunión que tuve, pero ¿cómo encuentras el propósito para saber qué siguientes pasos dar? Creo que el propósito te lo da aquello que te hace sentir bien contigo mismo. Ujú. A mí, cada vez que veo que puedo ayudar a alguien y que esa persona crece laboralmente y personalmente, me siento sumamente como orgullosa, ¿sabes? No hay como una paga que yo necesite por eso. Solo con saber que pude tocar la vida de alguien, para mí ya es suficiente. Creo que parte de este propósito y parte de tener esta carrera o este crecimiento durante toda mi experiencia profesional, poder haber tocado ciertas personas y ver que hoy esas personas se convirtieron un becario en un brand manager en una cabeza de área, para mí es de verdad como algo súper invaluable, pero creo que siempre que te metes a este mundo a hacer introspección y te dicen cuál es tu propósito en la vida, la verdad es que es bien difícil, porque no es como, quiero, no sé, yo no me imagino de, quiero construir una mega empresa y, ¿no? Hay personas que sí, pero a mí la verdad sí me costó trabajo llegar a eso, pero sí he detectado que parte de mi rol es cómo construyo equipos de alto rendimiento y cómo puedo yo ayudar a esas personas a que sean mejores personas y mejores profesionales. Gi, ya estamos concluyendo esta entrevista. Antes te quiero preguntar, te has especializado mucho en la inteligencia artificial aplicada en mercadotecnia. ¿Cómo vislumbras esta tecnología aplicada para los negocios? Mira, para mí la inteligencia artificial, esto es algo que he dicho en muchos foros, Ujú. no es que sea una varita mágica que te va a resolver los problemas. Para mí la inteligencia artificial tiene que ser un apoyo que te ayude a ser más ágil y a simplificar las tareas, pero no puede la inteligencia artificial reemplazar a la inteligencia humana, ¿no? Como que hoy estamos en un nivel de madurez todavía muy limitado en el sentido de que estamos aprendiendo inclusive de cómo es la regulación, qué tanto podemos conectar o no emocionalmente con la tecnología, pero sí definitivamente nosotros hemos implementado muchos proyectos con inteligencia artificial que nos han acortado tiempo y nos han ayudado a tener ahorros de dinero. Pero siempre detrás
con una inteligencia humana que es la que ayuda a generar esas conclusiones y a desarrollar estrategias detrás. Porque la herramienta te puede ayudar a analizar grandes volúmenes de información, te puede ayudar a generar un montón de conceptos, a testearlos más rápido, te puede ayudar a hacer un compilado de todos tus estudios y darte información relevante. Pero si no hay esa expertise detrás que pueda analizar la información y tomar decisiones juiciosas con la experiencia que uno tiene, la inteligencia artificial se va a quedar un poco de lado, ¿no? Y hoy está de moda. Hoy todos sabemos y tú vas a todos los foros de marketing y todas las pláticas son de inteligencia artificial. Pero creo que todos concluimos en que debe ser un aliado, una herramienta que te ayude a agilizar el negocio, sí como CMOs y como personas que trabajamos en marketing tenemos que capitalizar la tecnología usándola a nuestro favor, pero para mí siempre va de la mano con la inteligencia humana. G, para finalizar, ¿cómo te gustaría ser recordada por todas las personas que has dirigido, que has liderado? ¿Cómo te gustaría ser recordada como mentora? Pues justo eso, como alguien que los ayudó, que les dio esa inspiración para querer crecer, como alguien que pudo darles un granito de arena que pudo construir con ellos a que ellos mejoraran en la parte personal o en la parte profesional, ¿no? Que digan, mira, esta persona me ayudó, me coachó o me sirvió de inspiración para lograr hacer algo más grande en mi vida, con eso me doy por servido. G, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo. Ay, muchas gracias a ti, Fer. Muchísimas gracias por ponerte en modo mentora. Esto fue un episodio más de Modo Mentor. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo soy Fer Oropesa. Hasta la próxima.